¿Cómo le va, Alperín? Buenas noches, ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Justo estábamos hablando de Débora Pérez Volpin. ¿Cómo ve la justicia ya a un año, no? Sí, la verdad es que es un caso más en donde sabemos la verdad, ¿no? Y no hay justicia. Tenemos un juez que ha demorado inexplicablemente el juicio con obstáculos de todo tipo, y lo que ustedes planteaban antes de la denuncia de una agrupación de abogados de la matrícula, también lo hemos hecho los legisladores de la ciudad, de los distintos bloques, y diputados y senadores de la Nación, porque consideramos que tenemos que dar el ejemplo. No son casos en donde la política no tenga que involucrarse. Claro. No puede haber intereses corporativos que estén por encima de la justicia. No podemos evitar que haya sanción. Y los jueces tienen que hacer su trabajo. ¿Qué es lo que se piensa de este juez? Porque está denunciado por mal desempeño de su función. En el caso, eso, que el desempeño que está teniendo en este caso no se ajusta a derecho. Y cuando un juez, a consideración de alguna de las partes de un conflicto o de los ciudadanos, cualesquiera sea, consideran que no se está ajustando al derecho en el ejercicio de impartir justicia, lo que corresponde es que haya el ámbito que la Constitución establece para que dilucide si está haciendo las cosas bien o no. Ahora, ¿usted cree que hay intereses espurios detrás de ese mal desempeño? ¿Le sorprendería que...? No, pero ¿a quién puede? Lo que sorprende es que las cosas funcionen bien. Sí, ¿no? La verdad, ¿no? Entonces ya nada puede sorprendernos. Ya ni da para pensar mal algunas veces. Pero lo que corresponde es que, sin perjuicio de los aspectos subjetivos que le pongamos a cada uno de los problemas que tenemos la obligación también de manejarnos con pruebas. Claro. Y tenemos que ser responsables, porque estamos hablando de un juez y estamos hablando de una muerte y estamos hablando de dos personas que son acusadas por eso y de una clínica que muchos consideramos que hizo todo mal. Pero esas acusaciones son importantes como para tratarlas con liviandad, ¿no? O para ser superficiales a la hora de presentar una denuncia ante alguien. Nosotros lo hemos hecho con mucho respeto, pero también con mucha convicción. Denunciamos al juez porque consideramos que lo que ha resuelto en este caso no se ajusta a nuestra interpretación de lo que la ley ordena. Y cuando así sucede, tenemos que pretender que los órganos de la Constitución diluciden si esa persona está preparada para ser juez o no. ¿Qué balance hace de la incorporación del radicalismo porteño a Cambiemos, de la conformación de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, era un reclamo nuestro desde 2015, ¿verdad? Cuando fuimos a las PASO, no solo a nivel nacional con Ernesto Sanz, también lo hicimos en la ciudad con Mariano Genovesi y reclamamos en ese entonces la constitución de una mesa de partidos políticos para articular las políticas públicas también para la ciudad. De hecho, hemos producido en ese entonces acuerdos importantes en la ciudad como el de la seguridad, equipos técnicos nuestros de lo que es evolución. Claro. Nos sumamos a la gestión en la ciudad con el liderazgo de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno y Martín Ocampo en el ministerio para hacer uno de los procesos que considero yo más importantes en materia de seguridad pública desde 1983 a hoy, que es la creación de la nueva policía, pero también la creación del sistema de seguridad para la ciudad. Pero también considerábamos que eso podía ser un acuerdo político más amplio, más trascendente que en algunos temas puntuales, y eso no fue posible. Lamentablemente el resto de los partidos que integran Cambiemos no quisieron que el radicalismo de la ciudad en general y Martín Lustó en particular podamos competir y conformamos lo que es Evolución. Bueno, ahora han reflexionado, se han ampliado, que es lo que pedíamos. ¿La situación nos obligó a reflexionar? El poco margen tal vez que tenía no Rodríguez Larreta, sino tal vez Cambiemos, que no podía dejar afuera ningún voto, ¿los obligó a reflexionar? Yo no sé si no se puede dejar afuera votos, ¿no? Porque el voto en definitiva se va a definir sobre la marcha en muchos casos y sobre la hora, ¿no? También en muchísimos casos. Lo que sí creo es que no se puede dejar de intentar integrar miradas que tienen la voluntad de integrarse con un destino grande común, ¿no? Claro. O sea, el país
debate cuestiones trascendentes. Las elecciones para presidente no son cualquier cosa, ¿no? Estamos eligiendo la cabeza de la administración del Estado durante 4 años y son 4 años trascendentes. El debate para nosotros en este momento, lamentablemente, es preconstitucional, porque lo que se debate no es cómo el Estado nos garantiza los derechos que la Constitución establece, sino que lo que debatimos es si la Constitución es el sistema que elegimos para acceder a los derechos o si hay que cambiar el sistema. El movimiento de Cristina Kirchner impulsa un preconstitucionalismo. Yo creo que, bueno, lo han manifestado en la gestión y lo han manifestado algunos pensadores a quienes respeto, pero no coincido de ese espacio político. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial? Si los jueces tienen que constituir un poder independiente o no, por ejemplo, ¿no? Más allá de algún juez, muchos jueces, ¿cuál es el mecanismo institucional para nombrarlos y removerlos y para controlarlos? ¿Qué mirada hay que tener de la educación? Si las universidades tienen que estar al servicio de un país o de un proyecto político, ¿qué hacemos con las libertades individuales, la de prensa, ¿no? ¿Qué va a pasar en las cárceles, que es una de mis especialidades? Durante el kirchnerismo fueron los 12 peores años de la democracia, salvo un intervalo lúcido que fue el de Víctor Ortel, al frente del Servicio Penitenciario Federal. Nunca hubo más casos de tortura en democracia, en contexto de encierro, que durante el gobierno kirchnerista. Aprovecho con ese tema, ayer lo hablábamos con Paulino, respecto a la dualidad que se da en la Argentina respecto al sistema penitenciario. ¿Por qué lo digo esto? El progresismo parece estar totalmente en contra de la construcción de cárceles. Entonces, ¿qué pasa después? Las cárceles están hacinadas. Y los que impulsan la mano dura, los que creen que los presos no solamente tienen que estar privados de la libertad, sino tampoco tener derechos, no quieren invertir un solo peso en cárceles. Coinciden, ¿no? Coinciden, en un punto claro. Se juntan. Sí. Claro, es que hay una hipocresía enorme para con las cárceles, ¿no? Lo hemos hablado en algunas oportunidades. Yo recuerdo, perdón, Alperín, yo recuerdo hace un año escribí una nota en la que el gobierno tenía, antes de que estallara la economía, tenía el proyecto de construir cárceles. Y de los dos lados se quejaban. Y hoy hay una emergencia. Y hoy hay una emergencia. Bueno, y no es la 29, primera ¿no? vez que hay una emergencia, y las emergencias suelen quedar en la declaración de que hay una emergencia, ¿no? Lo que nosotros tenemos que generar es también un acuerdo, porque el tema de las cárceles, la verdad, es que no convoca multitudes a favor de lo razonable. No genera votos tampoco. No, y además los cambios, cuando uno habla de políticas o de cambios profundos, esos cambios se visualizan en el mediano plazo. Entonces, ningún gobierno que los empiece los va a coronar electoralmente, y entonces rinde menos. Y ya es un tema que es oscuro, que la sociedad prefiere no ver en el mientras tanto, pero que nos preocupa antes, porque con el delito queremos que los castiguen y los manden a la prisión, y nos preocupa luego, porque sabemos que salen peor de lo que entran, pero la hipocresía se da en que no nos preocupa en ese mientras tanto, ¿no? Y al mismo tiempo, lo del espacio es una característica, pero lo de la educación, lo de cómo trabajan los trabajadores penitenciarios también, por cierto, que es un tema que hay mal que tratar. pagos y encima te agrego un dato. El gobierno analiza quitarle la caja de jubilación y de retiro al servicio penitenciario y lo quiere llevar con la Policía Federal. Es la pérdida de derechos adquiridos. Que el progresismo ha renunciado a dar muchos debates, o que algunos que se consideran progresistas, no es el caso de todos, han renunciado a dar un debate sobre la seguridad de manera profunda. Pero si hay un tema que tenemos que revisar, es cómo tratamos a las fuerzas de seguridad, ¿no? Desde la centroizquierda hay como un complejo de culpa que si hablamos de una mejor formación, que si hablamos de que precisamos a la policía, que si hablamos de que precisamos que ganen bien, que estén bien cuidados, que tengan protección del derecho del trabajo, pareciera que somos todos genocidas de la dictadura militar y nos da culpa. Bueno, hay que terminar con esto. Esta policía es de la democracia. Le agrego, si uno se conmueve porque le rompen un brazo en 3 a un policía, tampoco es bien visto. No, y también tienen que tener estímulos para trabajar, claro, ¿no? Cuando un policía hace las cosas mal, uno sabe qué es lo que pasa y además hay que pedir que pase. Los mensajes tienen que ser claros y contundentes. La policía tampoco puede violar la ley, ni aunque intente proteger la ley. No hay autorización. Pero yo sé que se trabaja bien y que enseguida les arman sumarios y a muchos los sacan de la fuerza. Sí, claro. Bueno, eso antes no ocurría, algunos presos también. Lo que terminó eso no ocurría, eso es la complicidad estructural. Claro, que haya corrupción no es tolerable,
pero estamos acostumbrados a que la haya y la va a seguir habiendo. Es intrínseco al ser humano, ¿no? Pero, y acá de algunos ciudad, seres humanos, no, lamentablemente. pero el Sí, grueso, pero sí lo es. digamos, Sí. no, lamentablemente el ser humano... Lo que precisamos son mecanismos de control que nos den garantías que se va a reducir al mínimo posible y al mismo tiempo, que es algo humano y no es institucional, que no haya complicidad estructural. Bueno, nosotros consideramos que la complicidad estructural terminó y que los mecanismos de control hay que mejorarlos progresivamente. Pero también consideramos que cuando un policía hace las cosas bien, no solamente bien en relación a cumplir con sus obligaciones, sino cuando hace algo más que lo que sus obligaciones indican, los tenemos que reconocer porque le tenemos que decir al resto de los policías y de las policías que eso es lo que queremos, que los precisamos, que preferimos no usarlo porque la seguridad es no usar a la policía cuando la necesitas es porque ya hay inseguridad, pero que en algunos casos los vamos a precisar y que por lo tanto hay que formarlos bien y que tienen que estar tranquilos que si algo pasa los vamos a cuidar a ellos y a sus familias. Cualquier otro mensaje en democracia es equivocado. Ahora, ¿crees que ha mejorado la seguridad en la ciudad de Buenos Aires desde la creación de la policía de la ciudad? Sin duda. Hay algunos aspectos objetivos, como lo es homicidios, que ha bajado a la mitad, producto de la intervención focalizada en algunos lados, como en el barrio 31, pero también como producto de una política integral en materia de seguridad. Pero también considero que hay muchos delitos vinculados a la pobreza que han aumentado y que esos... ¿Por ejemplo? Hurto. El hurto, sí. Y que esos delitos están vinculados a otras causas que no tienen que ver con si hay más o menos policía, sino que tienen que ver con las oportunidades que algunas personas tienen y que se han reducido las oportunidades. Y que al reducirse las oportunidades para integrarse de manera no conflictiva en la sociedad, muchos optan por ese camino. En la medida que la economía mejore, ¿cree que eso va a descender? Desciende. Desciende sí o sí. Sí, pero también hay que tener cuidado con este comentario, porque aislado pareciera como que uno justifica el delito en la pobreza y eso no es posible. No, porque hay gente que es pobre y no roba. Exactamente, lo que sí hace es explicarlo. Lo que subió fue el robo de motochorro. Claro, describe. Describe y eso nos sirve para poder abordar prioritariamente determinados contextos en vez de otros, para tener prioridades. O sea, uno a la hora de planificar políticas públicas tiene que tener un diagnóstico. Entonces, si nosotros sabemos que en determinados sectores de la ciudad la pobreza está en niveles muy superiores a otros sectores de la ciudad, la equidad, que es un principio mucho más noble que el de la igualdad, indica que las políticas públicas tienen que tender prioritariamente a esos sectores para generar oportunidades de que su integración pueda ser no conflictiva y a la altura de las pretensiones que cualquier familia tiene, por cierto. Ayer vino Horacio Rodríguez Larreta y aquí admitió que había crecido la pobreza en la ciudad, que había más gente en la calle. Claro, pero es que ampliar el diagnóstico es lo que corresponde y decir la verdad tendría que ser un principio básico, ¿no? Hoy estamos saludando... Preconstitucional estamos hablando. Cuestiones que debieran ser antecedentes, ¿no? Hoy aceptar que la realidad es la realidad, reconocer que en algunas cosas uno hace las cosas mal, reconocer que en algunas cosas le salieron mal, aunque lo que intentó estaba probablemente bien, pero cambió el contexto o no pudo generar un acuerdo político para convertir en ley algo. Bueno, esas cosas tienen que pasar. Precisamos un país normal, hay que recuperar el centro, ¿no? Nos habíamos ido mucho para los extremos todos, creo. Ayer Rodríguez Larreta también, siguiendo la línea de Nacho, decía que la justicia tiene que pasar a la órbita de la ciudad. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Sí, que no se hagan los tontos. O sea, hay una obligación constitucional y... ¿Que no se hagan los tontos quiénes? El Poder Judicial, quienes no quieren venir a la ciudad. O sea, es nuestro territorio, somos autónomos, la Constitución así lo indica, las leyes que traspasan las competencias tienen que concretarse, no pueden pretender ser jueces nacionales, pero cuando lo que juzgan son conflictos de la ciudad. Nosotros queremos hacernos cargo de la resolución de los conflictos, creemos que una de las cosas que tiene que pasar es que los ciudadanos nos podamos acercar a la justicia. Entre otras cosas, el juicio por jurados, ¿no? Que es un reclamo nuestro a la ciudad de Buenos Aires, que también está obligada constitucionalmente. Todos y todas estamos preparados para resolver quién es responsable de un delito. Después, cuando hay impugnaciones, nulidades, recursos, el quantum de la pena, ese es un tema técnico. Claro. Pero si alguien mató, no mató, robó, no robó, las pruebas sobre la mesa, 12 personas, nada... estamos grandes, ¿no? Como para que nos nieguen el derecho a resolver nuestros problemas. Bueno, leí una nota en La Nación que planteaba que usted en Parque Norte fue uno de los más críticos. ¿Van a ser así? Si gana Macri, ¿van a estar marcándole la cancha todo el tiempo desde el sector que usted integra, que es el de Lustó, me imagino? Me parece que no decimos nada nuevo en primer lugar.
planteamos que hay cosas que durante estos 4 años nosotros no coincidíamos, y si ahora, porque conformamos un mismo espacio, cambiamos lo que dijimos sobre 4 años, no estarían ampliando nada. Claro. ¿No? Nos hubiésemos integrado a algo que considerábamos que estaba perfectamente bien y no lo consideramos así. Lo importante es el diálogo entre diferentes. Un acuerdo se construye entre diferentes, no iguales. No hay acuerdos mirándose en el espejo. Ahora, tampoco hay que asustarse por las diferencias. No somos el PRO. Somos la Unión Cívica Radical. Entonces cambiemos, o todos juntos por el cambio, juntos por el cambio. Es una coalición que va desde la centroizquierda a la centroderecha. Nosotros tenemos diferencias con el PRO sobre las prioridades que el Estado tiene a la hora de aplicar políticas públicas, pero como dije al principio, en este contexto el debate es preconstitucional. Los une un poco el espanto. No, nos une la protección del sistema republicano, que no es poca cosa. Y en este caso yo quiero... hay cosas que coincidimos. Claro, muchas no es que cosas. no coincidimos en nada, pero también hay cosas que tenemos diferencias profundas y no pretendemos esconderlas y que nadie pretenda que lo vayamos a hacer porque no seríamos Evolución ni la Unión Cívica Radical. Muchas gracias, Un placer, Alperín, como siempre, gracias.